Hola, mi nombre es Leonardo Leitao, estoy con Guillermo Terranova en las teorías de Física 1. Les dejo acá un apuntecito tipo pizarrón virtual de el tema de cinemática. Obviamente lo tendrán que complementar con la bibliografía sugerida y bueno, ténganle un poquito de paciencia porque todavía estamos acostumbrándonos a estas herramientas, así que si ven algún chisporroteo, alguna pequeña aberración en la imagen, algún desfasaje en el sonido, hagan como si no lo vieran. Eh, Espero que les sea útil. Como ustedes sabrán, la posición de cualquier partícula puede referenciarse a su posición relativa respecto de tres ejes. En este caso serían un eje X, un eje Y y un eje Z, lo más usual, los ejes cartesianos. Entonces ustedes podrían tener una partícula acá, tendrá sus coordenadas respecto al eje X, Y, Z. En algún momento se habrá desplazado y estará en alguna posición por acá, en algún otro momento estará en una posición por acá, en algún otro momento estará en otra posición por acá. Uno también puede identificar la posición de la partícula usando un vector posición, es decir, un vector que salga del origen de los ejes cartesianos y apunta hacia donde está la partícula. Este vector será algún vector que podemos llamarlo R0. Con una flechita se suele simbolizar, ¿no es cierto? Y entonces uno podría decir, bueno, en un tiempo t0, la partícula se encuentra en esa posición dada por el vector R0. En algún tiempo posterior, t0 más un delta de tiempo 1. Delta es una manera que los físicos usualmente utilizamos para representar expresiones que se refieren a incrementos o variaciones. La siguiente posición sería delta t1 más delta t2. Es decir, acá vamos sumando los intervalos de tiempo, ¿no? Y esta otra sería t0 más delta t1 más un delta t2 más un delta t3. A esto podríamos haberlo llamado tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Ahora bien, dijimos que entonces que la posición inicial la representábamos con un vector R0. Para ir de la posición inicial a la posición en el tiempo t1, podríamos hablar de que hay un vector desplazamiento que va desde la posición a tiempo t0 a la posición en tiempo t1. Y habrá otro vector desplazamiento que va desde la posición a tiempo 1 a la posición en tiempo 2. Y habrá otro vector desplazamiento desde la posición en tiempo 2 a la posición en tiempo 3. Podríamos decir que cada uno de estos vectores son vectores de desplazamiento que representan una variación de posición. Podemos decir que este es un vector delta R1, este podemos decir que es un vector delta R2 y este que es un vector delta R3. Así que si quisiéramos saber cuál es la posición a tiempo 3, podríamos decir que es la suma de estos vectores. Porque la suma de vectores, por definición, es la operación que resulta de ir concatenando un vector a continuación del otro eh, y cerrar la poligonal esa que se nos ha armado. Es decir, si yo acá
quiero saber cuál es la suma de estos vectores, lo único que tengo que hacer es cerrar la poligonal. Yo agarro y cierro la poligonal. Y ese vector que aparece ahí sería la suma de esos vectores, de todos los otros vectores. Es decir, R sería R0 más delta R1 más delta R2 más delta R3. Esta es la definición de suma vectorial. Después hay maneras de hacerla operativamente sin estar haciendo dibujos, sin estar trasladando vectores uno a continuación del otro, pero digamos, conceptualmente esto es la suma de vectores. Concatenar uno a continuación del otro y después cerrar la poligonal. Lo que cierra la poligonal es la suma de los vectores. Y bueno, la interpretación acá es bastante clara, ¿no? Es la suma de estos vectores lo que nos da la nueva posición. Es decir, yo tengo una posición, le sumo un desplazamiento, le sumo otro desplazamiento, le sumo otro desplazamiento y bueno, es al valor inicial le sumé todos los desplazamientos y tengo la posición final. Ahora, acá hay que señalar que no es lo mismo alguna magnitud que podríamos definir de esta manera, delta R módulo del delta R, en alguno de estos intervalos de tiempo. Esto módulo es la longitud desplazada. ¿Sí? En definitiva, es la distancia entre, por ejemplo, este punto y este otro punto. O entre este punto y este punto, dependiendo de cuál de los delta R estamos teniendo en cuenta. Pero esa longitud desplazada no es lo mismo que el vector desplazamiento. El vector desplazamiento, además de tener la información de la distancia, tiene una información que nos da una orientación en el espacio y un sentido de movimiento. Y eso no hay que confundirlo. Es importante poder distinguir entre el módulo y el vector. Por eso podemos decir acá que esto es distinto a el módulo de R0 más delta R1 más delta R2 más delta R3. Y no solo, no solo porque todo lo que está acá es un vector, sino porque todo lo que está acá es un escalar o un número si quieren. A su vez tampoco esto es igual a el módulo de R. Es decir, no podemos decir que el módulo de un vector sea la suma de los módulos. Si yo tengo un vector que se escribe como la suma de varios vectores, en general no es cierto que la suma de los módulos dé lo mismo que el módulo del vector suma. Ahora bien, si ya tenemos claro eso, hablemos de una magnitud con la que solemos estar familiarizados. Esta magnitud es la que se llama la rapidez. Cuando hablamos de qué tan rápido nos estamos desplazando, qué tan rápido nos hemos movido, o a veces se suele usar de manera un poco críptica la frase de decir que es el ritmo de cambio de la distancia entre dos puntos. Bueno, esta magnitud es la rapidez. Y ustedes van a decir, bueno, pero velocidad es más la palabra que usamos. Bueno, sí, en el lenguaje español tenemos el mal hábito de decirle velocidad muchas veces a esto. Pero por ejemplo, en otros idiomas, como en el inglés, a esta magnitud no se le dice rapidez. O sea, primero que es otro idioma, ¿no? Pero esto es lo que en inglés se suele referir como speed. Cuando uno habla acá en español de velocidad del sonido, velocidad de la luz, etc., en inglés se habla de speed.
la velocidad del sonido, la velocidad de la luz, en realidad ellos dicen que es esto, la speed, la rapidez de la luz y del sonido. Y es distinto a esta otra magnitud, que yo la pongo acá con una flechita porque es un vector, que es esta de acá. Esta magnitud es la velocidad y es un vector. Y en inglés usan la palabra velocity para referirse a esta expresión. Pero nosotros en el español, bueno, no hacemos a veces una clara distinción en el lenguaje cotidiano, pero en el inglés esta palabra velocity se refiere a la magnitud vectorial y se suele usar más en un contexto tal vez más técnico, más científico, mientras que speed es la que se usa más en un lenguaje coloquial o cotidiano. Acá nosotros tenemos que acostumbrarnos a decirle rapidez a la que no es una magnitud vectorial y velocidad a la que es magnitud vectorial. La velocidad contiene la información de la rapidez. De hecho, la manera en la que están relacionadas es que la rapidez es el módulo de la velocidad. Es decir, si yo hago un vector velocidad, la longitud de ese vector es la rapidez. Ahora, acá nosotros tendríamos un caso muy particular lo que estamos viendo en este dibujo, porque es como que si suponemos que hubo todo un desplazamiento en línea recta acá, otro desplazamiento en línea recta acá y otro desplazamiento en recta acá, y que además tienen sentido estas magnitudes en todo su recorrido. O sea, es decir, que si yo tomara la mitad del recorrido y no el recorrido entero, obtendría la misma velocidad o la misma rapidez. Bueno, son casos particulares cuando toda la velocidad es constante en todo el recorrido, pero podría no serlo. Podría ser que si tomáramos subsegmentos o segmentos más cortos, esa magnitud era distinta. Así que en realidad esto de lo que estamos hablando acá es más bien como una estimación promedio en todo el recorrido. Así que esto es lo que más correcto decir que es una rapidez media o una velocidad media, y bien podríamos ponerle acá una m como para que no se nos olvide. Una situación un poco más general sería suponer una trayectoria cualquiera. Permítanme escribir de nuevo los ejes. Si tuviéramos la posición de la partícula, digamos, por acá, y luego está por acá, y en el medio hizo algún recorrido cualquiera que une esos puntos. Sí, ciertamente tendrá algún vector posición inicial y algún vector posición final. Y en una curva cualquiera uno podría pensar que la puede subdividir en pequeñísimos intervalos donde el recorrido es aproximadamente plano. O sea, acá estoy tomando un intervalo. Podría tener otro intervalo por acá. Y en cada uno de ellos tendría sentido definir la velocidad media como hicimos antes. Pero, como les digo, acá uno puede pensar que en realidad tengo infinitos segmentos infinitesimalmente angostos. O sea, cuando digo infinitesimalmente angosto me refiero a que
el delta R de cada uno de ellos tiende a cero. Pero claro, si el delta R de cada uno de ellos tiende a cero, también el tiempo que tarda en recorrerlos también tiende a cero. Así que la magnitud que se suele definir aquí es en realidad lo que se llama la velocidad instantánea. Es decir, el límite cuando delta t tiende a cero de delta R vector sobre delta t, que los matemáticos lo simbolizan de esta manera: delta R, delta t en forma de notación de derivada. Esto es lo que se llama velocidad instantánea. Y por supuesto también podríamos hablar de la rapidez instantánea como el módulo de esa velocidad. Ahora bien, piensen en la expresión que teníamos antes. Esta expresión de acá arriba de el R. Piensen que yo hubiera querido encontrar el R final sin conocer cada uno de los delta R1, delta R2, delta R3, sino la velocidad media en cada uno de los recorridos, en cada uno de esos subrecorridos. ¿Cómo se podría haber escrito este R? Bueno, se podría haber escrito como R igual a R0 más la velocidad media en 1 por el tiempo que le llevó a recorrer el intervalo 1 más la velocidad media 2 por el tiempo que llevó a recorrer el intervalo 2 más la velocidad media 3 por el tiempo que llevó a recorrer el intervalo 3. O en una notación mucho más compacta, uno podría escribir que esto es R0 más la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de la velocidad m media en un intervalo iésimo por el tiempo delta t iésimo que llevó a recorrer ese intervalo. Y esto se podría en realidad hacer con cualquier trayectoria que tenga, o sea, esta expresión que tenemos acá valdría para cualquier trayectoria, modificándole el límite superior, para cualquier trayectoria que tenga una cantidad arbitraria de intervalos o segmentos de recorrido plano o que podemos aproximar como planos. Podrían no serlo, ya lo dije antes. Uno podría decir que en realidad esto es una aproximación, que yo nada más estoy diciendo cuánto valen acá y acá, pero no estoy diciendo lo que vale en el medio, y entonces una primera aproximación es suponer como que se movió con velocidad constante por todo su recorrido, y esa estimación es la velocidad media. En principio, cuando más chicos o más cortos sean los intervalos, uno esperaría estar haciendo una mejor aproximación del recorrido, y cuando uno ya tenga una curva continua, uno, en vez de hacer una sumatoria finita, lo que termina haciendo es una sumatoria infinita de segmentos muy pequeños tendiendo a cero. Es decir, se hace lo que se llama matemáticamente hablando una integral. Esto es R0 más una integral respecto al tiempo, que acá se le pone prima porque es una variable de integración. Sería este t' cumple el mismo rol que la variable de sumatoria i en el caso anterior. Entonces acá tienen un tiempo inicial t0 y un tiempo final que lo llamamos t. ¿De qué es la integral? Y la integral es de la velocidad
como función de t'. Es decir, si conociéramos a todo momento cuál es la velocidad que lleva el cuerpo, vamos a poder decir a dónde llega partiendo de una cierta posición inicial R0. Y así como dijimos que la velocidad, que la posición puede ir cambiando en el tiempo, y esta es la definición de velocidad, podemos definir una magnitud también vectorial, que también la podemos pensar como un límite cuando la variación del tiempo tiende a cero. La variación de velocidad sobre la variación de tiempo, que con notación de análisis matemático, cálculo, se puede escribir así, una derivada también. A esta magnitud se la llama aceleración. Igual que antes también uno podría decir, bueno, si esta es la aceleración, con los mismos razonamientos, siguiendo el mismo razonamiento que antes, reemplacen desplazamiento de posición por variación de velocidad, y es exactamente todo lo mismo. Así que ahora podríamos decir que la velocidad a un cierto tiempo t va a ser la velocidad que teníamos a un tiempo inicial más la integral entre un tiempo t0 y un tiempo t respecto de esta variable de integración t' de la aceleración. Si no lo tienen presente, podemos recordarlo acá. En cierto sentido, la integración es como la operación inversa de la derivada. Es por eso que si uno deriva una magnitud respecto de, por ejemplo, la variable tiempo, y luego la integra respecto a la variable tiempo, vuelve a obtener la magnitud que había derivado en primer lugar. Ahora bien, nosotros teníamos esta otra expresión acá arriba, la de la posición. Podemos tomar que la posición a un cierto tiempo t es igual a la posición que teníamos inicialmente, un tiempo t0, más la integral, esta que habíamos puesto antes. Y acá tendríamos que poner la velocidad, pero la velocidad la tenemos expresada aquí de otra manera. O sea, podemos utilizar esto que obtuvimos acá y meterlo acá. Entonces tendríamos esta expresión acá adentro: b0 t0 t de t', ¿cómo sigue esto? Podemos distribuir la integral. Acá tendremos R0 t0 t de t', b0 t0 t de t', la otra integral t0 t' de t segunda a de t segunda.
Y claro, acá B0 se puede sacar afuera porque es una constante. Y queda la integral simplemente de una constante que es 1 en la integral. Y bueno, eso es el ancho del dominio de integración. Así que podríamos tomar como un resultado final que si conociéramos la posición inicial a un tiempo t0, la velocidad inicial al tiempo t0 y la aceleración a todo tiempo, podemos escribir cómo evoluciona la posición en función de esos valores, de esas magnitudes conocidas. Anteriores, ¿no? Decimos que la velocidad se la podemos tomar como definida de esta manera. El límite cuando delta t tiende a 0 es delta r, o bien la derivada así. La aceleración es el límite cuando delta t tiende a 0 de la variación de la velocidad derivada la variación del tiempo, o lo que se puede escribir es así. Para el que recuerde un poco de notación de cálculo, podemos esto escribirlo a su vez como la derivada segunda de la posición. Si conocemos la velocidad a todo tiempo, podemos escribir la expresión de la posición a todo tiempo como función de la posición inicial más esta integral de la velocidad. Si conocemos la aceleración a todo tiempo, podemos escribir la posición como la posición inicial más la velocidad inicial a tiempo t0, ¿no? Más este otro término y también podríamos escribir la velocidad de esta otra manera en función de la aceleración. Todo esto vale siempre. Esto es bien general. Son simplemente dos definiciones. Y lo otro son consecuencias matemáticas. Así que miremos algún caso particular. Por ejemplo, el caso en el que la aceleración sea constante. En general no lo es, pero decimos que es constante a todo tiempo y veamos qué es lo que sucede. Bien, si miramos la expresión de la posición, al ser la aceleración constante, podríamos escribir
esta expresión. Puedo sacar la aceleración fuera de las integrales porque no depende del tiempo. Y acá lo que tenemos es simplemente la integración, si quieren, de una constante que vale 1. Y esto da el ancho del intervalo de integración, es decir, t' menos t0. Entonces, todo esto es así. Y acá uno podría hacer un cambio de variable. Yo sé que tal vez no lo tengan fresco los de biología porque lo ven una sola vez, lo ven en cálculo, lo vieron un poquito, tal vez lo aplicaron en otras materias. Nosotros no solemos exigirles mucho de esto, pero es importante por lo menos para ver de dónde salen las cosas. Entonces, hagan un repaso, un pequeño esfuerzo por tratar de entender todos estos pasos. Acá uno podría hacer un cambio entonces de variable para que esto quede como una variable tau, donde tau simplemente la definí como t' menos t0. Y ahora esto se va a poder integrar y va a ser tau cuadrado sobre 2. De vuelta, esto o van a una tabla de integrales o repasan por ahí la teoría que vieron alguna vez en la materia de matemática que les dice de dónde sale esto. Y esta notación quiere decir que estamos evaluando entre estos dos valores, entre 0 y entre t menos t0. Es decir, esto va a terminar dando t menos t0 al cuadrado. Sobre 2. Así que si uno lo reemplaza, obtiene este resultado. Resultado que solo vale cuando A es constante. Y también podríamos utilizar la expresión de la velocidad y calcular la velocidad en este caso, ¿no? En este caso, la velocidad simplemente nos va a quedar como b0 más a por la integral esa t0 t de t', que ya dijimos que va a dar t menos t0. Es decir, b0 más a t menos t0. Y noten que aquí esto implica que la aceleración es bt menos b0 sobre t menos t0. Pero esto es solo si A es constante. En general no vale esto. Sí, ¿qué es lo que valdría en general? En general valdría esta expresión de acá. Valdría que A, si quieren llamarlo a 0 o si quieren llamarlo a tiempo 0, es igual al límite
de t menos t0 tendiendo a 0 de bt menos b0 sobre t menos t0. Dicho sea de paso, esto es un delta b sobre un delta t, ¿no? Otro caso particular que se podría ver es el caso particular de cuando b es constante. ¿Sí? La velocidad es constante. En ese caso se ve inmediatamente por la misma definición de aceleración que como esto es el límite cuando delta t tiende a 0 de un cociente que tiene a delta t abajo, pero arriba que tiene, arriba tiene una diferencia de velocidades entre un tiempo t más delta t menos bt, pero si es constante todo esto es 0, así que la aceleración es 0. Y la velocidad constante, sí, puedo usar esta otra expresión para velocidad constante. Podemos usar esta otra para la posición. Y como este t' no está, pues no depende, no tiene una dependencia realmente en el tiempo, porque es una constante, la puedo sacar afuera. Y nos queda t0 de t', de una constante que es igual a 1. Eso es el ancho del intervalo de integración, así que esto va a quedar t menos t0. Por lo que podemos escribir la posición como R0 más B T menos T0 y también podemos ver que de esta expresión se cumple que la velocidad va a ser igual a RT menos R0 sobre T menos T0. Pero esto es solo si la velocidad es constante. Lo que sí vale siempre es esto. B de 0 o B de T0 es igual al límite de T menos T0 tendiendo a 0 de RT menos R0 T menos T0, que en definitiva esto es un delta R sobre un delta T. Entonces al machete este le podemos agregar alguna observación más. Como ya dijimos, lo primero, esto que están acá, son definiciones. Estas que están acá son consecuencias matemáticas. Y ahora lo que tendríamos que hacer es agregar estos casos particulares para tenerlos presentes, porque al ser tan simples y tan icónicos hay que tenerlos
en consideración. O sea, si la aceleración es constante, entonces la posición puede escribirse de esta manera, dijimos. Y la velocidad de esta otra manera. Por el contrario, si lo que decimos que es constante es la velocidad, RT se puede escribir como R0 más V0 T menos T0. Y además podemos asegurar de que la aceleración es igual a 0. Y noten que en realidad este caso de abajo es un caso particular del de arriba, porque cuando la aceleración es una constante, pero esa constante es justo igual a 0, se obtienen los resultados de abajo. Efectivamente, fíjense en que acá si la aceleración fuera 0, simplemente queda que Vt es igual a V0. Y arriba, todo este término se anularía y quedaría lo de abajo, lo que aparece acá. Así que estos son casos particulares. Son los más simples. Es o un movimiento con velocidad constante o un movimiento con aceleración constante. Ahora, ¿hay algún otro movimiento que podríamos estudiar que sea lo suficientemente simple? Sí, podríamos estudiar un movimiento más, que sería el movimiento cuando nos movemos en un círculo, por ejemplo. Permítanme pedirles que hagan un esfuercito por esta última parte. Supongamos que esto es un círculo, también es un esfuerzo de imaginación, ¿no? Y supongamos que en algún momento la posición del cuerpo que se está moviendo en un círculo es por ahí. Y tomemos entonces un sistema de ejes centrado en el círculo. ¿No? Este será algún eje X, este será un eje Y y este será un vector posición R para la partícula cuando está en esta posición. Y acá tenemos, bueno, un ángulo θ. Si yo quisiera escribir este vector posición de una partícula que se mueve en un círculo, podría pensar que, bueno, si el radio del círculo es R, las coordenadas X e Y vendrán dadas por R coseno de θ y R seno de θ. Permítame escribir acá el vector como si fuera las dos coordenadas. Es válido, es una manera de escribir el vector. Es decir, lo que yo estoy acá diciendo es que R es el módulo de este vector posición, porque se va a mantener constante el módulo del vector posición. Siempre va a estar a una distancia R mayúscula del centro, la partícula, cuando se esté moviendo. Y entonces, ¿qué es este θ? Este θ es
un ángulo que irá creciendo en el tiempo. Si yo quisiera aplicar la definición de velocidad, puedo aplicar lo que se llama la regla de Leibniz, que también la tienen que haber visto en alguna materia de matemática, que es decir que la derivada respecto a una variable puede ser la derivada de una función en la cual depende lo que estamos evaluando respecto a la variable que nos interesa. Es decir, como yo tengo acá este r en función de θ, yo lo que hago es derivar r respecto de θ y después derivo θ respecto de t. Esta es la regla de Leibniz. Y esto es fácil de hacer porque en realidad estoy haciendo la derivada sobre cada una de las componentes. Acá déjenme recordar también que otra manera de escribir el vector es decir que esto es r coseno de θ por un versor x más r seno de θ por un versor y, donde esos versores son, bueno, el versor x es un versor que apunta en la dirección del eje x positivo y el versor y es un versor que apunta en la dirección del eje x del eje y positivo. Y recuerden que versores son vectores que son de módulo 1. También acá, si quieren, pueden tener presente el hecho de que el módulo de R tiene que ser la raíz cuadrada de sus componentes. Si a estas componentes las llamáramos Rx y Ri, esto tendría que ser Rx cuadrado más Ri cuadrado. Así se define el módulo del vector, es la distancia entre dos puntos. La pueden sacar por teorema de Pitágoras. Recuerden que estas componentes entonces en definitiva son las proyecciones de este vector. Este vector, cuando lo proyectamos sobre el eje X, nos da esta proyección R coseno de θ, y cuando lo proyectamos sobre el eje Y nos da R seno de θ. Acá hay que tener presente, bueno, todo lo que han aprendido de funciones trigonométricas, probablemente en el secundario, repasado en el ingreso y vuelto a ver en alguna otra materia. Y efectivamente esto que está escrito acá, r de x cuadrado r y cuadrado, lo pueden escribir como r coseno de θ al cuadrado más seno de θ al cuadrado. Y también recordarán que coseno al cuadrado más seno al cuadrado da 1. Así que efectivamente, como lo escribimos del módulo de R, eso es simplemente como para verificar que todo lo que estamos haciendo está bien. Bien, entonces yo acá puedo pensar que estoy aplicando la derivada de R y puedo interpretar que estoy repartiendo la derivada porque es distributiva respecto a la suma, y puedo derivar esta cosa respecto de θ y esta cosa respecto de θ, o puedo pensar que estoy agarrando estas componentes de acá y derivo esta componente de acá y esta componente de acá. Entonces lo que sabemos es que va a haber un R factor común que está en las dos componentes, y el coseno de θ, si le hacemos la derivada, nos da menos seno de θ. Eso lo pueden ir a verificar en alguna tabla si es que no tienen algún apunte de matemática donde lo han visto. Y la derivada del seno de θ da coseno de θ. Entonces, si ustedes expresan la velocidad de esta manera, les queda R seno de θ coseno de θ y esta derivada de θ respecto de t, que todavía no dijimos cuánto vale. A nosotros nos va a interesar el caso particular de que nos movemos con rapidez constante, es decir, que el módulo de la velocidad es constante.
Y nuevamente, si yo quisiera calcular el módulo de la velocidad, en definitiva voy a tener que estar haciendo la raíz cuadrada de un bx cuadrado más un by cuadrado, o sea, las proyecciones de la velocidad sobre los ejes. Así que en este caso, bueno, esto va a quedar como r, el módulo este de tita de t, por seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita. Perdón. Bien. Y esto es 1. Y dijimos que tiene que ser constante. Si tiene que ser constante la velocidad, la rapidez, entonces esto también va a tener que ser constante. O sea, repito, a nosotros nos interesa este caso. ¿Por qué este caso? Y porque es más fácil, no más que por eso. Por ahora, porque es más fácil. Entonces esto, si ves constante, si la rapidez es constante, esto tiene que ser constante. Y la única manera de que la rapidez sea constante o sea, mejor dicho, la única manera de que una función al derivarla de constante es que esa función sea lineal, es decir, que tita sea igual a una constante por el tiempo. Esta constante acá uso la letra omega griega porque es lo que se suele usar para esto que ya lo van a ver más adelante cuando vean movimiento armónico, es lo que le dicen velocidad angular o velocidad de fase. Por ahora tienen que quedarse con la idea de que bueno, es una magnitud que tiene unidades de radianes sobre tiempo, o bueno, ángulos sobre tiempo en general, pero lo más práctico es trabajar en radianes. Entonces, sabiendo esta forma, ahora podemos decir, bueno, entonces quiere decir que para el caso de rapidez constante en un movimiento circular, R va a tener que ser coseno de omega t seno de omega t. Otra cosa que sabemos entonces para este caso es que la velocidad va a ser R menos seno de omega t coseno de omega t por omega. De paso, recalcar que la rapidez, módulo de B, nos ha quedado que es omega por R. Así que lo único que nos estaría faltando para tener estudiado este movimiento completamente es hacer una derivada una vez más para calcular la aceleración. Es decir, escribir aceleración igual a la derivada de la velocidad, que nuevamente nos conviene escribirla así, de tita por de tita de t. Ya sabemos que esto tiene que dar omega. Y esto, bueno, esta otra parte que está acá, sabemos que esto es tita y sabemos que esto es tita. Así que ahora si quisiéramos
calcular esta derivada, bueno, tenemos este r que teníamos antes, tenemos un omega, con este otro omega, va a haber otro omega acá después, pero acá que teníamos menos seno de tita. Si le calculamos la derivada al seno de tita, nos queda coseno de tita, así que nos queda menos coseno de omega t. Y en la segunda coordenada, la coordenada en y, teníamos coseno de tita. Ahora nos da a dar menos seno de tita, o sea, menos seno de omega t. Lo interesante acá es que esto quedó como r menos r coseno de omega t por seno de omega t. ¿Y esto qué era? Era lo que antes habíamos llamado la posición. Y además nos va a quedar un omega cuadrado. A su vez este omega cuadrado, si tenemos en cuenta esto de acá, podríamos escribirlo como la velocidad al cuadrado sobre r al cuadrado. Así que la aceleración nos queda como menos r b cuadrado r cuadrado. Fíjense en que si calculáramos el módulo de la aceleración, esto sería módulo de r b cuadrado sobre r cuadrado, pero el módulo de r es r mayúscula, ¿no? B cuadrado r cuadrado, así que el módulo de la aceleración es b cuadrado sobre r. Acá es interesante notar algo más, yéndonos de vuelta para arriba. Teníamos que el vector posición es r, pero recién encontramos que la aceleración es menos r por b cuadrado sobre r cuadrado, ¿no? Así que en definitiva esto es proporcional a menos r. Si el vector posición apunta hacia afuera, este otro vector está sobre la misma recta, es decir, tiene la misma dirección, pero tiene opuesto sentido por este signo menos. Así que ahora lo que tenemos es que la aceleración es hacia el centro, o sea, desde donde está la partícula hacia el centro. Por eso se dice que la aceleración ahí es centrípeta, es hacia el centro. Esto es lo que sería la aceleración centrípeta. Y como dijimos recién, el módulo de esa aceleración es b cuadrado sobre r, es decir, la rapidez al cuadrado dividido el radio. Así que podríamos volver al machete que teníamos antes, donde teníamos los casos particulares. Y podríamos agregar, bueno, decimos para el caso particular de movimiento circular
con módulo de la velocidad constante. Tendríamos que la aceleración en módulo es b cuadrado sobre r. Es centrípeta. Así que nada, podríamos ahí incorporar ese otro caso particular. Y claro, podríamos seguir agregando más casos, pero se va complicando el análisis de esos casos. Algo que es importante señalar en este movimiento circular, o lo vuelvo a recalcar si no lo dije antes, es que la velocidad no es constante, es la rapidez la que es constante. Entonces nosotros vamos a ver que si en este punto la rapidez es así, en otro punto por acá la velocidad es así y la velocidad, la velocidad acá es en esta recta y la velocidad acá es en esta recta. En módulo la velocidad se mantiene igual, pero cambia en dirección y sentido, o sea que la rapidez es constante, pero la velocidad no. La velocidad está cambiando punto a punto. Y acá además estoy mostrándolas como algo que es perpendicular a la aceleración o perpendicular a la... O sea, acá uno ve el vector posición o el vector aceleración que está sobre esta recta y lo estoy graficando justo la velocidad perpendicular a esta otra dirección centrípeta. ¿Es realmente así? ¿Es realmente perpendicular? Bueno, eso lo podemos ver enseguida. No sin antes caer en la historia de siempre. Hay que saber un poquito de vectores, hay que tenerlo presente. Uno sabe que si tiene dos vectores, un vector A y un vector B, hace lo que se llama el producto escalar entre estos dos vectores y le va a dar el módulo de A, el módulo de B, por el coseno del ángulo entre ellos. Y en este caso, fíjense en que si hacemos R por la velocidad, acá vamos a tener, bueno, vamos a aclarar, además de esta forma de módulo de A por módulo de B por coseno del ángulo entre ellos, también se puede escribir de la otra manera. Se puede escribir como la componente AX por la componente BX más la componente Y más por la componente BY. Esta es la que nos va a resultar más fácil para hacer la cuenta. Si yo tengo R por B, ya dijimos, este es R por coseno de tita, seno de tita, y este de acá es R omega menos coseno de tita seno de tita. Perdón. Es menos seno de tita coseno de tita. Así que cuando se haga el producto escalar, esto va a ser R cuadrado omega por coseno de tita seno de tita más seno de tita coseno de tita. Y todo esto se hace cero. Entonces, si tenemos en cuenta la forma en la que se expresa este producto acá arriba con un coseno de alfa de ángulo entre ellos, que este coseno alfa,
para que se haga 0 es 0 si alfa es igual a 90 grados, o en radianes pi sobre 2. Así que efectivamente, en este lugar el ángulo es 90 grados y acá también es 90 grados. Y en cualquier lado el vector posición con su respectivo posición, vector velocidad va a ser 90 grados. Son perpendiculares. Así que si quieren de vuelta en el machete podrían ponerse bueno, me quedé acá sin lugar, pero podemos hacer un poquito de zoom. Ahí está. Podríamos acá agregar entonces que P es perpendicular a R y que a su vez, ¿no es cierto? Esto que hemos dicho antes, ¿no? Que A es esto. Y además sabemos que el módulo de B es igual a omega R. Y bueno, este omega se puede interpretar como que tiene que ver con una frecuencia, o sea, el tiempo total que uno tarda en dar una vuelta completa es lo que se llama un periodo. Y entonces, si ustedes quieren que en un coseno o en un seno se repite y se vuelve a estar en la misma posición, se tiene que haber dado un giro completo, es un ángulo 2pi. Entonces, bueno, esto tendría que ser 2pi sobre ese periodo, pero lo van a ver mejor cuando vean movimiento armónico. Esto es simplemente como para incluir otro caso más o anticipo de algo que podrían llegar a ver con más detalle un poquito más adelante cuando veamos movimiento armónico. Por ahora, los ejemplos más que tienen que tener presente son estos: aceleración constante, velocidad constante. Pero súper importante tener presente las definiciones de velocidad y aceleración, tener presente que son vectores, entender la diferencia de que v es distinto, que la rapidez es distinta a la velocidad, entender que una distancia no es lo mismo que un vector posición, es decir, r no es lo mismo que un módulo de r, que no se pueden sumar vectores con escalares, solo escalares con escalares o vectores con vectores. Estas expresiones tal vez les parezcan un poco más difíciles de asimilar porque por los términos matemáticos que aparecen ahí, las integrales, pero bueno, ustedes vieron cómo se simplifican bastante cuando nos vamos a estos casos particulares. Así que esto nos da un pantallazo más o menos general de lo que es cinemática. Si llegaran a ver algún otro movimiento que no sea los que acabamos de ver de ejemplo acá, bueno, tendrán que ser lo suficientemente simples como para que con las nociones mencionadas los puedan abarcar el estudio de ellos.
pero con esto tendríamos un pantallazo general de las ideas más básicas de cinemática que deberían reforzar, por supuesto, con la bibliografía recomendada. Bien, lo que faltaría agregar a lo ahí dicho es que cuando la velocidad es constante, se suele decir que el movimiento es rectilíneo y uniforme, MRU se suele abreviar, y esto es porque, bueno, como la velocidad es constante, la partícula o el cuerpo se está moviendo en una línea recta, y cuando la aceleración es constante, se dice que el movimiento es rectilíneo uniformemente variado, es decir, MRV, porque también se está moviendo sobre una recta y no sale de esa dirección. Con respecto al movimiento circular con rapidez constante, se dice que es un movimiento circular uniforme. Espero que les haya sido útil y cualquier sugerencia, duda sobre lo que les dice en este video, escríbanme y vemos cómo lo solucionamos. Hasta luego.